la Trinidad de Dios. En la segunda carta a los Corintios 13-14, como parte de la conclusión de esta carta, el apóstol Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bienvenidos, pero también podemos decir bienvenidas, las hermanas que están con nosotros y que nos acompañan en el estudio de esta mañana. Bueno, hermanos, llegó el momento de la segunda exposición. Es esta exposición que se refiere a Dios el Hijo. Esperemos que usted preste atención al desarrollo de la misma, porque enseguida entraremos a otra actividad. En el nombre del Señor, continuamos con el estudio. Tengan muy buenos días. Dios les bendiga, amados hermanos. Con la ayuda del Señor vamos a continuar con este interesante estudio de la Trinidad de Dios. Un estudio que es tomado en base a la santa y bendita palabra de Dios, que es la que nos enseña, es la que nos instruye en toda verdad. Entre el pueblo del Señor, hermanos, hay muchas interrogantes, muchas preguntas. Hay muchas preguntas, pero entre una de ellas, una pregunta que se escucha a menudo es esta: ¿habla la Biblia acerca de la preexistencia del Señor Jesucristo? ¿Hay claridad en esta enseñanza en la Biblia? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Encontramos con claridad la enseñanza en la sagrada palabra de Dios acerca de la preexistencia del Señor Jesucristo? Sí. Leamos la bendita palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor, primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Por la gracia del Señor, hermanos, conocemos, los que hemos tenido el privilegio de parte del Señor de tener la Sagrada Escritura a nuestro alcance, a nuestra mano, para leerla, para meditarla, para recibir el alimento espiritual, esa enseñanza que Dios nos da, porque a través de su palabra somos instruidos por Dios para que conozcamos su divina y eterna verdad. Este pasaje, hermanos, está en el contexto donde el apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo, habla en relación al tema de los requisitos para todo aquel que anhela obispado, sea ancianado.
aquel que anhela ser diácono, pero a la vez, hermanos, este capítulo 3 de la primera carta a Timoteo no solamente habla a los que anhelan el obispado y el diaconado, sino que habla a toda la iglesia en general, porque estos requisitos de los cuales habla el apóstol Pablo no solamente se aplican a aquellos que anhelan el obispado y el diaconado, sino que a todos los creyentes. Por eso, en el versículo 9 de este capítulo 3 nos dice, entre los requisitos, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y más adelante entra a explicar el apóstol Pablo a qué se refiere en estos versículos preciosos. Pero sigue diciendo, hablando de la conducta de los que anhelan el obispado y el diaconado, en el versículo 15 hace la aclaración donde dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No solamente nuestro testimonio de conducta en el lugar donde se predica la palabra de Dios, en el edificio material, sino que se refiere también la conducta en el templo y nuestro cuerpo, que es morada del Espíritu Santo. También la palabra de Dios se aplica cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y a eso se refiere en nuestra conducta personal. Todos estos requisitos debemos de observarlos todos los creyentes en el Señor Jesucristo, los que hemos nacido de nuevo, todos aquellos en que Dios ha puesto su naturaleza divina y somos nueva creación. Y como nuevos hombres debemos de dar un testimonio diferente al que antes teníamos cuando teníamos la naturaleza adámica en nosotros. Por eso dice el apóstol, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Será solo el edificio? No, la casa de Dios somos cada uno de nosotros que tenemos la morada del Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? A eso se refiere el Señor. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, porque Dios vive en nosotros. Es el templo, la morada del Dios viviente en la persona del Espíritu Santo morando en nosotros, que somos columna y baluarte de la verdad. Ese debe ser nuestro testimonio. Esa debe ser nuestra conducta. Cada uno debemos de ser columna y baluarte, o sea, columna y apoyo de la verdad de Dios que ya mora en nosotros. Ahora, cuando el apóstol empieza a decir, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente, porque la palabra de Dios, hermanos, no se presenta a duda ni a discusión. La palabra de Dios debe de ser recibida por fe, porque es palabra inspirada por Dios. Y todo lo que encontramos en ella es cierto, es verdad. No debemos de dudarla, sino que recibirla, porque es la palabra de Dios. Y por eso dice el apóstol que es indiscutible. No vamos a discutir la palabra de Dios, la vamos a recibir, ¿verdad, hermanos?
Y qué lindo es cuando recibimos la palabra de Dios, que nos fortalece, nos anima, nos enseña y hace en nosotros aquel propósito eterno y divino que Dios se ha propuesto para nuestras vidas. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Todos sabemos, amados hermanos, de que un misterio es una verdad previamente escondida, pero que ahora ha sido revelada a nosotros por medio de la aparición del Señor Jesucristo y a través de su bendita palabra. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál era ese misterio escondido en las generaciones anteriores que ahora ha sido revelado? No es un misterio pequeño, no es un misterio insignificante, es un misterio grande, hermanos. Inmensamente grande, que Dios había preparado para nosotros. Y por esa razón debemos de sentirnos los más dichosos, los más bienaventurados. ¿Qué misterio? Bueno, hermanos, ese misterio el Señor lo empieza a revelar. Si vamos un poquito atrás en nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, voy a hacer referencias y muchos textos no los vamos a buscar porque ustedes los conocen. En el momento que hice referencia al Evangelio según Mateo, el capítulo 13, a todos se nos vino a la mente que el capítulo 13 habla de las 7 parábolas del reino, ¿verdad? Las 7 parábolas del reino. Y en ese capítulo 13, en el versículo 11 nos habla algo importante, donde se empiezan a revelar a la iglesia, a nosotros, esos misterios. Ese misterio de la piedad que hablaba el apóstol Pablo a Timoteo. Y nos dice en el versículo 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, de los cielos, mas a ellos no les es dado. Que el Señor siga bendiciendo su palabra. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Acaso no nos sentimos felices al saber que a nosotros nos es dado el saber, el conocer lo que había en la mente de Dios, en el propósito, en el corazón de Él, reservado para cada uno de nosotros? Y eso es precioso, hermanos. Lamentablemente muchos no lo creen. Hoy en día en cada momento se levantan nuevos grupos, nuevas religiones, nuevas sectas, contradiciendo la verdad de Dios. Por un lado, negando la deidad, la preexistencia del Señor Jesucristo. Están los llamados unitarios. Y ese era el problema que tenía el pueblo de Israel, en no concebir la Trinidad, porque ellos tenían en su mente el decálogo, cuando decía ya en Éxodo capítulo 20, versículo 3, ese mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos todo el tiempo tuvieron ese gran problema. No comprendieron de que Dios se manifestaba en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo.
Pero en este pasaje, hermanos, se empieza a revelar ese misterio a nosotros. La palabra de Dios le dice aquí el misterio del reino de los cielos. ¿Dónde empieza ese reino de los cielos a manifestarse? En el nacimiento del Señor Jesucristo, en su encarnación, en su ministerio. Y este capítulo 3 es tan precioso que nos da a entender, nos da a conocer cómo inicia estos misterios. Y luego del inicio del ministerio del Señor Jesucristo, la siembra de la palabra. Ahí, hermanos, está el inicio de ese misterio de la piedad. Y al seguir leyendo todo el capítulo 13, vamos a comprender al final dónde finaliza ese misterio, en la siega. Donde al final sabemos nosotros de que va a haber trigo y cizaña, pero están revueltas. Conocemos eso, ¿verdad, hermanos? ¿Quién sabe quién es trigo y quién es cizaña? Solo Dios. Y Él va a hacer la separación de vida. Porque el trigo lo llevará a su granero y la cizaña será quemada. Al final también habrá peces buenos y peces malos, ¿verdad? Ahí estamos viendo el final del misterio. El inicio, la encarnación del Señor Jesucristo. Esto es maravilloso, amados hermanos, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Muchas veces leemos la palabra de Dios y la leemos así a grandes rasgos, no la meditamos, no le pedimos al Señor, Señor, dime Señor, ilumíname en el poder de tu Santo Espíritu para comprender, Señor, tu preciosa palabra, para meditarla, para recibirla y para ponerla por obra. Y cuando leemos esta gran verdad de este misterio de la piedad, donde dice Dios fue manifestado en carne. Imagínense, hermanos, todo lo que significa solamente esta línea: Dios fue manifestado en carne. ¿Quién era el que estaba naciendo entonces en Belén? El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios mismo, dice este pasaje, Dios fue manifestado en carne. Qué maravilloso es para nosotros esta revelación del misterio de Dios. Misterio escondido, revelado ahora a nosotros. Qué bendición para nosotros que el Señor abra nuestras mentes y nuestros corazones para recibir esta verdad. Porque en base a ella, hermanos, el fundamento de nuestra fe va a estar sólido, va a estar firme. No va a importar lo que digan otras personas, otros grupos, otras iglesias, otras religiones, otras sectas, queriendo desviar nuestra fe. Y por esa razón, uno de los pasajes que leímos al principio es lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo y nos dice a cada uno de nosotros, para que guardemos el misterio de la fe con limpia conciencia. No lo vamos a discutir, sino que lo vamos a guardar.
porque ese misterio lo recibimos por fe. Y la palabra del Señor dice que somos bienaventurados porque no vimos, pero creímos. Y seguimos creyendo lo que Dios nos dice en su bendita palabra. Hablando de estos misterios, tenemos otro pasaje precioso. Primera de Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 en adelante. Hablando de los misterios, dice la palabra del Señor: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Amamos al Señor? Por supuesto que sí. Y a nosotros que le amamos, porque Él nos amó primero, para nosotros el Señor nos revela estas verdades preciosas. Sigue diciendo el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gracias al Señor por su palabra. ¿Fortalece nuestra fe esta palabra? Definitivamente que sí, hermanos, porque es un regalo de la gracia de Dios para nuestras vidas, para que nosotros estemos confiados, asegurados y nuestra esperanza en Cristo Jesús alimentada, porque el Señor Jesucristo es nuestra esperanza de gloria, y a Él esperamos y a Él le veremos y con Él estaremos para siempre. Muy bien, seguimos en 1 Timoteo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hermanos, el Señor Jesucristo, en cuanto a su humanidad, todos sabemos que Él tuvo principio. Pero quiero que quede claro en cuanto a su humanidad. Estoy hablando de la humanidad del Señor Jesucristo. Él tuvo principio, porque la palabra del Señor nos revela de que Él nació de una virgen por concepción por obra del Espíritu Santo. Los evangelios nos revelan esta verdad. Y la Escritura lo presenta a nosotros en semejanza a nosotros, pero distinto a nosotros, porque era y es el bendito Hijo de Dios. Ahora, hermano, en cuanto a su divinidad, Él no tuvo principio. En cuanto a su divinidad, Él no tuvo principio. Isaías 9:6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
otra maravillosa escritura que nos revela la deidad del Señor Jesucristo. Donde dice la escritura, porque un niño nos es nacido, nos habla de su concepción por medio de la Virgen María. Pero muy distinto es cuando la misma escritura nos dice, hijo nos es dado. Y ahí nos habla de la deidad del Señor Jesucristo. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero. Notemos que está hablando la profecía, hermanos, del Señor Jesucristo, del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo dice la palabra del Señor que va a ser llamado Él? Dios fuerte. ¿Creemos que Jesucristo es Dios? ¿Creemos firmemente en nuestros corazones que el Señor Jesucristo es Dios, hermano? Si el Señor Jesucristo es Dios, Él es divino y Él es eterno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros creemos la palabra de Dios. Dios fuerte. Y encontramos otro título para el Señor Jesucristo, y ese título es Padre Eterno. Padre Eterno. ¿Qué enseñaba el Señor Jesucristo, hermanos? Cuando estaba con los fariseos, el mismo Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne delante de los fariseos, les decía: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Qué maravillosa verdad para nosotros. Aquí encontramos cómo la palabra del Señor nos va enseñando acerca de su preexistencia, acerca de su encarnación y acerca de su muerte vicaria. Oh, mis hermanos, podríamos nosotros abundar en muchos textos de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es abundante para enseñarnos esta verdad. Una cosa les aseguro: hoy más que nunca tuvimos muchas pruebas para venir a este lugar, mucho tropiezo, mucho obstáculo, ¿no es así? Era de esperarse, les quiero decir. El enemigo, conocedor de todo lo que la iglesia hace sobre la faz de la tierra, él sabe de que esta verdad, este tema, se trata de una doctrina fundamental en nuestra fe cristiana. Y él de muchas maneras trató de estorbarnos. ¿Por qué? Sencillamente porque él sabe de que es el plan de Dios manifestado y ejecutado, donde el enemigo fue derrotado para siempre. Los que creemos en esta verdad, hermanos, el enemigo no tiene arte ni parte con nosotros. Tratará de estorbarnos, sí, pero no podrá. Recordemos la promesa del Señor Jesucristo de que las puertas del infierno jamás van a prevalecer sobre la iglesia. El Señor prometió victoria para nosotros. Bendito sea su nombre. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. Esto, mis hermanos, nos da la certeza de que el Espíritu Santo inserta en nuestros corazones esta verdad.
porque es uno de los fundamentos principales de nuestra fe. Aquí mismo, en el capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 1, leemos lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es preciosa la palabra del Señor porque nos alerta, y hoy en estos últimos tiempos estamos viendo cómo el enemigo trata de quitar esta verdad de la mente y del corazón de muchos creyentes. Pero la palabra del Señor nos previene de ello. Primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículos 1 en adelante, nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso ya lo vemos nosotros en todo lugar. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y nosotros creemos en la encarnación de Dios, en la persona de su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, nuestro bendito y suficiente Señor y Salvador de nuestras almas, el Señor Jesucristo. En esto conoced, vuelvo a leer el versículo 2, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Eso es lo que ya sabemos todos. Y la palabra de Dios nos previene en contra de todo eso. Amados hermanos, por eso estamos leyendo este pasaje precioso en la primera carta a Timoteo. Y hemos leído justificado en el Espíritu. Y el Espíritu de Dios sigue haciendo obra en nuestras vidas. Sigue insertando la palabra de Dios para que nuestra fe no se debilite, sino que, por el contrario, para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra fe esté puesta siempre en el autor y consumador de ella, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, en cuanto a este principio del Señor Jesucristo, su principio en cuanto a su divinidad, Él no tuvo principio, porque Él ha existido desde la eternidad y existirá hasta la eternidad presente. Dios es eterno y por lo tanto el Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo ha existido desde antes. Él es eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Declaraciones
acerca de la eternidad y la deidad del Señor Jesucristo. Tenemos muchos pasajes, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y cuando habla de Señor, habla de dueño, de amo, de propietario, ¿verdad, hermanos? ¿Y quién es nuestro Señor? El Señor Jesucristo. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¡Qué lindo! Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Podemos leer muchos pasajes bíblicos donde encontramos el fundamento revelado a nosotros para que sepamos la preexistencia del Señor Jesucristo, su deidad. El tiempo no nos alcanzaría, pero cuando hablamos de las implicaciones que encontramos en las Sagradas Escrituras, asegurándonos de que Él es eterno, podemos mencionar algunas. Y digo algunas, hermanos, porque no terminaríamos a hablar de este tema precioso. Entre ellas tenemos las siguientes: las obras de la creación son adjudicadas al Señor Jesucristo. Aquí, en el Evangelio de Juan, y el capítulo 1 y versículo 3 dice: todas las cosas por Él, hablando del Verbo, hablando del Señor Jesucristo, hablando de Dios, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Biblia nos da una implicación de que Él es eterno, porque las obras de la creación le son adjudicadas al Señor Jesucristo. Hablando en el Antiguo Testamento de Jehová, del ángel de Jehová, al hacer un análisis de esta enseñanza, vamos a comprender de que Jehová del Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. El ángel de Jehová del Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo de la iglesia. Libro de Éxodo. Busquemos el capítulo 3. El tiempo ya nos empieza a apremiar. Éxodo capítulo 3. Versículo 2. Dice: y se le apareció el ángel de Jehová. Aquí está hablando del ángel de Jehová. Y se le apareció el ángel de Jehová, desde luego, a Moisés en el monte Horeb, en el relato de la zarza que ya conocemos, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza se consumía. Versículos 14. Sí, vayamos al versículo 14, siempre Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés:
Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi nombre para siempre. El Señor, apareciéndosele a Moisés como el ángel de Jehová, como Dios. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo hablando con los fariseos. Los fariseos le cuestionaban acerca de su deidad y le decían: pero si tú apenas tienes 50 años, ¿cómo pretendes ser hijo de Abraham? Y el Señor le dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Y aquí vemos cómo la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento a Israel, como el ángel de Jehová, como Jehová. Pero ahora, una lectura interesante, primera a los Corintios. Busquemos el capítulo 10. Versículo 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y qué dice la Escritura, hermanos? Y la roca era Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y la roca era Cristo. ¿Notan la relación? ¿Comprendemos la verdad de Dios? ¿La recibimos? Por supuesto que sí. Aquí está esa manifestación bendita de la palabra del Señor. Cristo está en un plano igual, de igualdad. El Señor Jesucristo está en un plano de igualdad con la Trinidad. Lo vemos en la fórmula bautismal que todos conocemos según el Evangelio Mateo en el capítulo 28, cuando se nos manda bautizar en el nombre, no dice en los nombres, ¿verdad? En el nombre, porque Dios es uno, solo que manifestado en tres personas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está en un plano de igualdad. Explícitamente en la Biblia el Señor Jesucristo es llamado Dios. Romanos 9:5 lo pueden leer ustedes. Explícitamente el Señor Jesucristo es llamado Dios. Y Él tiene todos los atributos de la deidad: vida, existencia en sí mismo, inmortalidad, verdad, amor, santidad, eternidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y la preexistencia de que el Señor Jesucristo es Dios, es porque Él mismo es adorado por Dios. Este es el último versículo que vamos a leer, Evangelio de Juan, capítulo 20. Versículo 28, Evangelio de Juan 20, versículo 28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío. ¿Y qué más dijo Tomás? Además de haber dicho Señor mío y Dios mío. Él fue adorado como Dios, porque Él es
es Dios sobre todas las cosas. Mis amados hermanos, que la palabra del Señor more abundantemente en nuestros corazones y que Él las bendiga.